La lluvia golpeaba fuerte las calles de la ciudad, y cada gota parecía contar una historia de soledad y abandono. Entre sombras y charcos, una mujer pequeña dormía abrazada a un cartón, temblando por el frío. La gente pasaba a su lado sin verla. Nadie se detenía. Nadie preguntaba. Esa mujer era Lucía, una empleada doméstica que todos consideraban invisible. Siempre trabajaba con silencio, siempre servicial, siempre sonriente. Pero nadie sabía la vida que llevaba detrás de esa sonrisa. Nadie sabía el peso que cargaba cada día sobre sus hombros. Al mismo tiempo, en una mansión de lujo en la colina, Alejandro Rivas, un millonario poderoso, terminaba otro día sin poder dormir. Tenía dinero, fama, y todo lo que cualquiera podría desear, pero sentía un vacío en su corazón que ni el oro ni los lujos podían llenar. Ese día, notó que Lucía no había aparecido en la casa. Algo en él se inquietó, aunque no entendía por qué. Impulsado por una sensación extraña, salió a conducir por la ciudad. No buscaba nada, hasta que sus ojos lo sorprendieron. Allí, bajo la luz amarilla de un poste, vio una figura encogida sobre el suelo. Reconoció de inmediato a su empleada. Ella estaba durmiendo en la calle. El corazón de Alejandro dio un salto. Nunca había imaginado que alguien que trabajaba para él, tan cercana, estuviera viviendo algo tan terrible. Sintió una mezcla de culpa, sorpresa y miedo. Algo le decía que lo que descubriría cambiaría su vida para siempre. Pero aún no conocía la verdad completa. Alejandro Rivas era uno de los hombres más ricos y poderosos de la ciudad. Su nombre aparecía en portadas de revistas, edificios y eventos exclusivos. Vivía en una mansión gigantesca, llena de lujo, pero vacía de calidez. Desde la muerte de su esposa, Alejandro se había vuelto frío, distante, alguien que medía todo con dinero y contratos. Las personas para él eran números, empleados, utilidades. Nunca se preocupaba por la vida de los demás. Entre su personal estaba Lucía, una mujer tranquila y dedicada de unos 40 años. Siempre puntual, siempre silenciosa. Nunca pedía nada y siempre cumplía con su trabajo. Para Alejandro, Lucía era como un objeto más de la casa. Eficiente, confiable, pero invisible. Nunca la miraba de verdad. Ese día, sin embargo, algo cambió. Lucía no llegó a trabajar. No llamó. No dejó aviso. Y eso nunca había pasado. Al principio, Alejandro se molestó. Pero no por preocupación. Se molestó por desorden, porque la rutina perfecta de la mansión se había roto. Llamó a su asistente, preguntó si había recibido alguna noticia, y nadie supo qué decirle. Pasaron las horas y la casa, normalmente ruidosa de actividad, estaba extrañamente silenciosa. Algo en el corazón de Alejandro comenzó a inquietarse, aunque él no lo admitiera. Por primera vez en años, comenzó a pensar en alguien más que en él mismo. Recordó pequeñas cosas que siempre había ignorado, las manos temblorosas de Lucía a veces, su abrigo viejo incluso en días calurosos, su manera de evitar hablar de su vida. Pequeños detalles que pasaron desapercibidos, hasta ahora. Esa noche, incapaz de dormir, Alejandro tomó su auto y salió a la ciudad sin rumbo fijo. Cada calle parecía hablarle, cada luz de semáforo parecía señalar algo. Y entonces, en una esquina poco iluminada, la vio. Lucía estaba allí, abrazando su bolsa vieja y temblando bajo la lluvia. Mojada, cansada, invisible para todos menos para él. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Nunca había visto a su empleada así. No era solo una trabajadora ahora. Era alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Y algo en su interior le dijo que si no actuaba pronto, podía ser demasiado tarde. Era el comienzo de algo que cambiaría su vida, y la de Lucía, para siempre. Alejandro se quedó paralizado frente a Lucía, con la lluvia todavía cayendo sobre ellos. Nunca se había sentido tan impotente. Esa mujer, que cada mañana lo recibía con una sonrisa silenciosa,
estaba ahora encogida sobre el frío pavimento. Su abrigo viejo apenas la protegía del agua, y sus ojos reflejaban miedo, vergüenza, y un dolor profundo que Alejandro nunca había visto. «Lucía», dijo él, con voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo aquí?» Ella lo miró con ojos abiertos de sorpresa y pánico. No quería que la viera así, desnuda ante el mundo y ante él, su jefe. Se levantó lentamente, abrazando su bolsa vieja como si fuera un escudo, pero la lluvia empapaba todo a su alrededor. «Señor, yo no quería preocuparlo», murmuró, casi en un hilo de voz. Mañana iré a trabajar». Alejandro sintió un nudo en el pecho. No era enojo lo que sentía, sino algo más profundo: culpa, confusión y una inquietud que no había conocido antes. Sin pensarlo, abrió la puerta del auto y le ofreció ayuda. Lucía dudó, bajó la mirada y negó con la cabeza. «No quiero ser una carga», dijo entre dientes. «Usted tiene suficientes problemas, señor». El corazón de Alejandro se estrujó. Por primera vez, vio a Lucía como una persona real, con miedos, con sufrimientos, con secretos. Durante el camino al refugio más cercano, el silencio fue absoluto. Ninguno de los dos hablaba, pero cada mirada y cada gesto contaba una historia. Alejandro observaba cómo Lucía abrazaba su bolsa vieja, y comprendió que no solo protegía sus pertenencias, protegía su dignidad, su vida entera. Al llegar a un pequeño refugio gris, con paredes húmedas y un olor fuerte a humedad, Alejandro bajó con ella. Allí, finalmente, Lucía empezó a hablar. Contó cómo había perdido su casa meses atrás, después de cuidar sola a su madre enferma hasta su muerte. Cómo las deudas la habían asfixiado, obligándola a dormir en la calle para sobrevivir. Cada palabra salía con dolor, con miedo a ser juzgada, pero Alejandro escuchaba, sin interrumpir, sin criticar. Mientras hablaba, Alejandro comprendió cuántas veces había pasado por su lado sin verla realmente. Cuántas veces el dolor había estado frente a él, y él lo había ignorado por completo. Esa idea lo hizo temblar por dentro. Su riqueza, su poder, su orgullo, todo parecía vacío frente a la lucha silenciosa de Lucía. Pero todavía había algo que Lucía no contaba. Algo más profundo. Alejandro lo percibió en cada silencio, en cada pausa, en cada lágrima contenida. Su instinto le decía que no se trataba solo de pobreza o abandono. Había un secreto escondido, un dolor que incluso él no estaba preparado para imaginar. Mientras la lluvia seguía golpeando el techo del refugio, Alejandro tomó la mano de Lucía, solo para asegurarse de que estaba allí. Y en ese momento, una sensación nueva lo recorrió: miedo y anticipación. Sabía que la historia de Lucía no era solo triste, era más grande de lo que jamás había sospechado. Y que cuando la verdad saliera, su mundo entero cambiaría para siempre. Porque algunas vidas esconden secretos tan profundos que un solo descubrimiento puede romper todas las certezas que creías tener. Esa noche, Alejandro no pudo irse del refugio. Algo dentro de él lo obligaba a quedarse cerca de Lucía, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. La mujer estaba agotada, mojada y temblando, pero finalmente se sentó en un rincón, abrazando su bolsa vieja. Alejandro la observaba en silencio, esperando, tratando de adivinar lo que ella no decía. Después de un largo momento, Lucía sacó algo de su bolsa. Era una foto vieja, doblada y arrugada, con marcas de lágrimas en las esquinas. Alejandro frunció el ceño al verla. Algo en esa imagen le resultaba familiar, aunque no podía entender por qué. «Es mi hijo», dijo Lucía con voz rota. O eso creía. Alejandro la miró sorprendido. Su corazón dio un vuelco. Lucía empezó a contar su historia, entre lágrimas y sollozos. Años atrás, había trabajado para otra familia adinerada, cuidando a un niño enfermo que necesitaba una operación urgente. Ella había dado todo, su tiempo, su salud, hasta su propia sangre,
para salvar a ese niño. Un día, el niño desapareció, continuó Lucía. Me dijeron que había muerto. Nunca lo volví a ver. Alejandro miraba la foto, y un escalofrío recorrió su espalda. No podía creer lo que estaba viendo. Reconoció esos ojos, esa sonrisa, ese lunar en la mejilla del niño. Era él. El niño que Lucía había cuidado, sacrificado tanto para salvar, era Alejandro. El mundo del millonario se detuvo. Toda su vida, su riqueza, su orgullo, se desmoronaron en un instante. La mujer que dormía en la calle, la que él había ignorado tantas veces, había salvado su vida. Ella lo había protegido cuando él era solo un niño, y sin embargo, la vida la había castigado cruelmente, obligándola a vivir en la pobreza y el abandono. Alejandro cayó de rodillas, sin poder contener la emoción. La verdad era más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Cada lujo, cada negocio, cada contrato, nada tenía sentido frente a ese sacrificio silencioso. Lucía, por su parte, se sorprendió al ver la reacción del millonario. No entendía por qué él lloraba, por qué temblaba, porque lo abrazaba sin decir una palabra. Solo entonces comprendió que todo lo que había dado, todo lo que había sufrido, finalmente había sido reconocido. El silencio se rompió para siempre. Las lágrimas que cayeron aquella noche no eran solo de dolor, sino también de alivio, de perdón y de redención. La verdad, aunque tardía, había salido a la luz. Y Alejandro supo, con una claridad que nunca había sentido, que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en el poder, sino en las personas que te aman, que te protegen y que están dispuestas a sacrificarse por ti en secreto. Alejandro todavía estaba de rodillas en el refugio, temblando, mientras la lluvia golpeaba el techo. Nunca imaginó que la mujer que había cuidado de él en secreto, quien lo había salvado cuando era niño, estuviera ahora frente a él, llorando en la calle. Cada lágrima que Lucía derramaba era un recordatorio del tiempo perdido y de todas las injusticias que había sufrido. Lucía no entendía por qué Alejandro estaba tan afectado. Ella siempre había trabajado silenciosamente, aceptando la vida dura que le tocó, creyendo que nadie jamás valoraría sus sacrificios. Y ahora, el hombre que había salvado su vida estaba quebrado frente a ella, enfrentando la verdad que siempre había ignorado. Su indiferencia, su riqueza, su orgullo, habían dejado pasar años de sufrimiento. Nunca imaginé, dijo Alejandro con la voz quebrada, que fuiste tú quien. Se detuvo, sin poder terminar la frase. Lucía, yo, te debo todo. Lucía bajó la cabeza, sin poder hablar. No sabía cómo reaccionar. La mezcla de sorpresa, dolor y alivio la llenaba al mismo tiempo. Sus manos temblaban mientras abrazaba la foto del niño que había salvado, ahora un hombre frente a ella, vulnerable y sincero. Alejandro decidió que no podía quedarse solo con la culpa. Tenía que enfrentar a su familia, a sus abogados, a todos aquellos que habían contribuido a que Lucía sufriera injustamente. Exigió respuestas, confrontó secretos guardados y mentiras ocultas. Descubrió que Lucía había sido apartada intencionalmente, que su pobreza había sido utilizada para silenciarla y mantener un secreto familiar vergonzoso. La revelación fue un golpe duro para todos, pero Alejandro estaba decidido a reparar el daño. No con dinero, no solo con dinero. Quería ofrecerle dignidad, respeto, seguridad. Quería que Lucía supiera que nunca más tendría que luchar sola. No quiero que sientas que todo esto es un favor, dijo Alejandro con firmeza. Tú me salvaste la vida. Yo solo quiero que tengas lo que mereces. Lucía lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El dolor del pasado no desaparecía de inmediato, pero empezaba a transformarse en algo nuevo: confianza, esperanza y perdón. Por primera vez en años. No se sentía invisible ni olvidada. Su sacrificio finalmente había sido reconocido. Esa noche, la mansión de Alejandro se llenó de conversaciones, de risas tímidas y de planes para el futuro.
Ya no era un lugar de silencio y frialdad, sino un hogar donde la verdad y la compasión empezaban a llenar cada rincón. Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en los contratos. Estaba en reconocer el valor de quienes nos rodean, en escuchar, en cuidar y en proteger a aquellos que han dado todo por nosotros en silencio. Porque algunas verdades, aunque duelan, son las que nos liberan y nos permiten construir un mundo más humano, más justo y más lleno de amor. Meses después, la vida de Alejandro y Lucía había cambiado para siempre. La mansión ya no era un lugar silencioso y frío. Se escuchaban risas, conversaciones, pasos ligeros por los pasillos, el aroma de la comida que Lucía cocinaba con amor, y la calidez de un hogar reconstruido desde el respeto y la gratitud. Alejandro ya no era el hombre distante y orgulloso que medía todo con dinero. Había aprendido a mirar más allá de lo superficial, a valorar la vida y los sacrificios de quienes lo rodeaban. Su corazón, antes duro, se había ablandado. Cada día recordaba la lección más importante que la vida y Lucía le habían enseñado. La verdadera riqueza no se mide en oro ni en bienes materiales, sino en el amor, la empatía y la gratitud hacia quienes nos han cuidado, muchas veces en silencio y sin esperar nada a cambio. Lucía, por su parte, había recuperado su dignidad y confianza. Su pasado doloroso no desapareció de la noche a la mañana, pero ahora tenía un lugar seguro, respeto y alguien que la valoraba profundamente. Su sonrisa, que durante años había sido escondida detrás de la fatiga y la tristeza, volvió a brillar con fuerza. La mujer que alguna vez durmió en la calle ahora era parte fundamental de un hogar lleno de vida y esperanza. Juntos, Alejandro y Lucía empezaron a ayudar a otras personas que sufrían en silencio. Crearon un pequeño programa de apoyo para aquellos que habían sido olvidados por la sociedad, enseñando que un acto de atención, una palabra de cuidado o una mano amiga podía cambiar vidas para siempre. Lo que alguna vez fue una tragedia personal se transformó en una fuerza para el bien, un recordatorio de que incluso el dolor más profundo puede dar paso a la compasión y al amor. Y así, la vida continuó, diferente y más humana. Alejandro comprendió que cada persona a su alrededor tenía un valor que no podía comprarse ni con todo el dinero del mundo. Lucía, con su fortaleza silenciosa, le enseñó la lección más importante. Nunca subestimes el corazón de alguien, ni ignores a quienes parecen invisibles. ¿Y tú? Si hoy alguien que conoces está sufriendo en silencio, ¿lo notarías a tiempo? ¿Abrirías tu corazón para ayudar, antes de que sea demasiado tarde? Porque a veces, las verdaderas riquezas no se ven, se sienten.